Antes de pasar a la palabra, hacer algo. Está con nosotros Daisy. Ponte de pie. ¿Todos la recuerdan? Queremos, por si acaso, queremos a toda la familia, pero ella los opaca, así que perdónenme, ¿ok? Y Carolina, querida, pasa por aquí, por favor. Queremos hacer algo en esta hora. Buenos días. Los que han seguido el caso de Daisy saben que ella es un milagro viviente. De verdad, Dios se ha manifestado en su vida. Esta chiquita va a cumplir 11 años, hace un año no pudo celebrar porque estaba hospitalizada, más de un año hospitalizada sin comer. Y hoy vamos a poder celebrar porque mañana cumple 11 años. Y quería aprovechar para darles las gracias a todas las personas que nos están apoyando en oración y de otra manera con ella. De verdad que su ayuda es una siembra tremenda y esta familia, de verdad que es un terreno fértil para seguir sembrando y apoyando. Y yo sé que esta niña va a llegar lejos llevando la palabra de Dios. Y hay alguien que nunca se quiere perder nada y siempre quiere cantarte. ¿Qué hago? ¿Lo dejo o no? Me invento. Él hizo reserva hace tiempo para poderte cantar hoy. Feliz cumpleaños. Mayra y Tulito, vengan para cantar con la niña. Pero el problema es que tú no te sabes quieres decir algo? El de Diomedes. Ven para allá. A capela, mijo. A capela. O el cumpleaños que se sabe todo el mundo. Es más fácil. Daisy, yo también te deseo personalmente feliz cumpleaños, directamente aquí, mirándote a los ojos, y quiero decirte que estoy muy feliz de que tengas un año más de vida, porque la gente hoy en día no está durando. y yo, no, en serio, la gente no se cuida. La gente no se cuida y la sociedad tampoco nos cuida. Pero bueno, hoy confirmamos nuevamente que tú eres un milagro de Dios, que nos inspiras a todos y por eso te vamos a cantar el cumpleaños. Y Yadira nos dice que nos echemos más para acá. Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos. Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor que la felicitamos y que sigas cumpliendo muchos más. Hombre, que Dios te tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida te faltará. Vamos a abrir una botella, Yadira, pa' que brindemos, porque con toditos tus amigos amanecemos. Ay, porque hoy está cumpliendo años lo que más quiero, y estoy repleto de felicidad, que hasta me han dado ganas de llorar. Gracias a Dios, porque has cumplido un año más. Aquí está tu familia, mírala. Aquí está tu familia, la gente que cree en ti, la gente que tú inspiraste y que hoy festeja a tu lado un año más de vida para ti. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños, Daisy. Gracias. Y a toda tu familia. No se vayan. Vamos a orar por ella, ¿les parece? Pero no ya no es una oración de sanidad, ahora es de gratitud, ¿verdad? Vamos a estar de pie. Fue el sonido aquí, ora. Este se puede dejar abierto todo el tiempo y lo controlamos acá. Oramos. Señor, te damos gracias por la vida de Daisy, gracias por Mayra, por Tulito, por su papá, por todas las personas que estuvieron cerca de su vida en todos estos 11 años, mi Dios. Y gracias por una nueva familia que tú le sigues agregando. Gracias, mi Dios, por el modelo de fe que ella ha sido para nosotros. Dios, gracias porque ver a Daisy avergüenza a muchos de nosotros los adultos, Señor. Gracias, Padre mío, por su vida, por su sonrisa, por su talento,
por sus destrezas deportivas, Señor, por tantas cosas que tú le diste. Y ahora te pedimos, mi Dios, que esta celebración de 11 años sea solamente la punta de lanza para muchas décadas de vida abundante, saludable, vida empoderante, que ella sea, oh Dios, un factor decisivo en la vida de muchas personas. Úsala, Espíritu de Dios, para traer muchas personas a la verdad. Y úsala para recordarle al mundo que tú estás ahí anhelante y esperante para hacer un milagro. Te bendecimos, Señor, y la bendecimos a ella. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los niños subieron. Las mamás dijeron no. Bien, los niños pueden subir, por favor. Permítame un segundito. Quiero hacer una convocatoria para voluntarios, especialmente hombres, pero pueden ser algunas mujeres también. Necesitamos manos mañana. Usted va a comenzar a partir del próximo domingo a ver unas modificaciones, unos cambios. Y el primero de ellos requiere una pintura y un trabajo, y vamos a estar aquí un grupo mañana. ¿A qué hora es? 8 de la mañana. A las 8 vamos a estar aquí. Bien. Yo sé que es puente, algunas personas descansan, obviamente todos descansamos, pero yo quisiera pensar, ¿verdad?, que va a haber un grupo de personas que digan presente, ¿ok? Unas 5 o 6 personas mínimo, ¿ok? Sí, no hace falta mucho. Estamos varios de los líderes, pero ¿hay alguien que ahora mismo pudiera decir yo sí vengo? Levante la mano. Ok. Ahí hay uno. ¿Quién más? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera no descansar? ¿Quién quiere no descansar? Eso. ¿Quién quiere no descansar mañana? ¿Ah? Y sembrar para el reino. ¿Alguien más? Ok. 5. Ok. Ya hay 5, conmigo 6. Por aquí yo sé que hay 2 o 3 más que no levantaron la mano, pues ya están confirmados. Ok. Si el Espíritu Santo te redarguye de aquí a mañana, llega aquí. Porque hay personas aquí que dijeron, ay, yo sé que debo, pero, ay, y que un puente levantarme a las 7 de la madrugada, ay, no puedo. Entonces, sí. Entonces yo sé que hay algunos que van a entrar en esa lucha, y yo voy a orar para que esa lucha sea de esas bien incómodas, dolorosas. Hola, 1, 2. Muy bien. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en línea con la enseñanza que estamos, con la serie que estamos compartiendo. ¿Cómo se llama la serie que estamos dando? Viviendo bajo autoridad. Viviendo bajo autoridad. Alguien dijo autoridad. Me basta. Porque esa es la palabra clave. Viviendo bajo autoridad. Y quiero comenzar recordándonos que no toda autoridad es igual a otra, pero particularmente, porque alguien puede decir, sí, claro, hay jerarquías, ok, pero en cuanto a clasificación hemos hablado solamente de 2 tipos, la autoridad inherente y la delegada, que es algo inherente, algo que es propio de sí mismo. Y cuando se habla de autoridad inherente, se habla de una autoridad que nadie me entregó, que me pertenece por derecho, y el único en el mundo, en el universo, cuya autoridad es inherente, ¿es la de quién? Es Dios. Dios tiene autoridad inherente. Siempre la ha tenido, la tiene y siempre la tendrá. A partir de Dios, toda otra autoridad es delegada. Toda autoridad es delegada, toda.
Y hay delegación de autoridad sobre ángeles y sobre personas. Yo creo que hay autoridad hasta que Dios le ha entregado hasta la naturaleza. Pero el hombre está en autoridad sobre la naturaleza. Y cuando hablamos del tema de la autoridad, les decía yo cuando empezamos hace varias semanas que es un tema incómodo y es un tema para muchas personas. Pero eso es bueno. Quiero que sepas que los temas que nos generan incomodidad deberían encendernos también unas alarmas, porque esa incomodidad es una alarma. Por ejemplo, esto ya lo mencioné hace 2 o 3 semanas, pero lo repito. Por ejemplo, cuando se está hablando voy a usar el mismo ejemplo que creo que usé, de la dadivosidad, de la siembra, de ser generosos. Aquellas personas que se ponen como y vienen y se agarran la billetera así para ver si la tienen todavía, son personas que tienen problema con el tema financiero. Y cuando digo problema me refiero que posiblemente aman el dinero más de lo que deberían. Son personas que pueden tener problemas de avaricia o problemas de mezquindad, y eso no es del espíritu, es de la carne. Saco aparte personas que han sido heridas y golpeadas, que fueron muy generosos y alguien en el camino abusó de su generosidad. Puede ser fuera o dentro de la iglesia, pero pasa también dentro de la iglesia tristemente. Entonces, cuando una persona se da una segunda oportunidad y empieza a venir a una iglesia, una segunda oportunidad, muchas veces se demora en ser generoso porque no cree. Yo lo entiendo. Obviamente estás afectando a la iglesia, pero ¿qué hacemos, no? Pero tú eres más importante. Entonces queremos que la persona que tenga esa situación, pues, ojalá no la use de excusa, pero que esté dispuesto a ser sano en esa área. Y el tema de la autoridad es igual. El tema de la autoridad es uno que es escabroso. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos de naturaleza rebelditos. Nosotros resistimos la autoridad. Y es simpático esto porque les decía yo, y creo que están de acuerdo conmigo, que cuando el ser humano está bajo autoridad, tiende a resistirla, a cuestionarla, a juzgarla. Pero cuando está en autoridad, muchas veces lo que hace es que se vuelve tirano. Qué ironía, ¿no? Que esa misma persona que es tirano también resiste la autoridad. Entonces, ese es el tipo de inconsistencia que los seres humanos, de incoherencia que nosotros vivimos. Decíamos que esta resistencia a la autoridad es lo que se conoce como rebeldía. El ser humano es de naturaleza rebelde. Y la diferencia entre rebeldía y rebelión, decíamos, rebelión son los actos. La rebelión suena una palabra un poquito tosca, un poquito dura. Y alguien prefiere decir que es que desobedece. No, cada desobediencia es una rebelión. Cada vez que una autoridad te dice haz tal cosa y no la haces, eso se conoce como rebelión. Y cada vez que una autoridad te dice no hagas algo y la haces, eso se llama rebelión. El corazón de la rebelión es la rebeldía. Me estoy haciendo entender, la rebeldía es un estado, es una condición, es una posición mental, y la rebelión es la esfera de los actos, las rebeliones. Decíamos que hay 2 razones por las que los seres humanos tendemos a ser rebeldes. La primera es la raíz, es nuestra naturaleza caída. No es nuestra naturaleza divina, es la naturaleza caída, es lo que viene de Adán. Es algo que viene en nosotros. Los bebés desde pequeñitos empiezan a mostrar rasgos de rebeldía. ¿Los papás están de acuerdo? O su bebé es bien, o su niñito de 2 años es bien sujeto, bien sujeto. Le encanta que le den instrucciones porque hace todo lo que le digan. ¿Sí? Sí, ajá, créetelo. Y la intervención de los padres en la vida de los hijos más tiene que ver con ayudarles y enseñarles a gobernar y a inhibir esas tendencias rebeldes, porque la rebeldía lleva a la destrucción. No es lo contrario. Así que la primera razón es porque es nuestra naturaleza, tristemente. Pero es nuestra naturaleza pecaminosa, aquella que a través de la obra del Espíritu Santo se va gobernando y neutralizando, no desapareciendo en el sentido de que deje de existir,
Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo? A través del gobierno interno de la ley del Espíritu. La segunda razón es un agravante, no es tanto una razón como un agravante. Si una herida está abierta y te duele, pero encima de eso te echan alcohol, el alcohol no es el causante, es el agravante. Y el agravante son las experiencias. Cuando llegamos a la vida adulta o adolescente, o aún preadolescente, nos damos cuenta que posiblemente ya hemos sido víctimas de abuso de autoridades. Sea del padre, sea de la madre, sea del maestro, sea de un pastor, de un sacerdote, de un líder espiritual, del hermano mayor, you name it. Eso realmente, los espacios en blanco caben como le aplique a cada uno, pero es improbable que uno llegue a grandecito y no haya sido de alguna manera maltratado por alguna, o maltratado no quiere decir físicamente necesariamente, es abuso de autoridad. Así que ese es un agravante, no es la razón. Nadie puede decir, es que yo soy rebelde porque mi papá, no es por eso. Ese fue el alcohol que te echaron en la herida, ese es el agravante, es porque la rebeldía está en el corazón. Si no hubiera la condición, esos episodios no tendrían mella en la vida de uno. Ahora, ¿qué opina Dios acerca de la rebeldía y la rebelión del ser humano? La historia es más larga, muchos la conocen. Samuel, en representación de Dios, le da unas instrucciones a Saúl. Saúl las reinterpreta. ¿Te suena familiar? Dice, bueno, a mí Dios me dijo tal cosa, pero yo hubiera querido que me dijera esto otro. Pero ¿cómo yo puedo jugar con esos pensamientos para justificar, creer que eso fue lo que Dios me había dicho? Y muchos saben la historia. Él hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Y apareció donde Samuel diciéndole, no, yo hice lo que Dios me dijo. Al contrario, es más, hice más. Fui más allá, porque se me ocurrió algo más chévere. Y fue que salvé al rey cuando Dios había dicho que no salvara a nadie. Y además, lo más bonito, eso habla de cómo nosotros tratamos de salvar aquellas cosas de nuestra área que no son salvables delante de Dios, pero las queremos salvar porque las valoramos. La malicia indígena que le llaman aquí, por ejemplo, la forma de hacer las cosas, ciertos estilos que no son del espíritu, pero que creemos que nos funcionan en la vida y buscamos justificación para seguir haciéndolos. Y cuando Saúl y Samuel se encuentran, ya Dios le había dicho a Samuel, Saúl fue desobediente. Y estas son las palabras que le dice. Vamos a leer 1 Samuel 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, escuchemos bien, es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿qué pasaría si alguien viniera donde ti y te dijera, oye, a mí me dijeron que Eric estaba haciendo unas reuniones de Ouija en la casa? ¿Cómo? ¿Cuál Eric? Eric. Uno de los pastores de la iglesia, Eric. ¿Cómo se? No puede ser, sí. ¿Y sabes qué? Y llevó un tipo que les leía la mano. ¿Qué hace la gente? No, sale corriendo, yo creo, que no vuelve él. Y el pastor, no, el pastor como que lo sabe. ¿Qué? ¿Cómo así? Y, bueno, yo creo que ese próximo domingo no hay nadie aquí. Porque nosotros reaccionamos con espanto, pero no con temor. Hay cristianos que le tienen temor al ocultismo. No seas bobo, que el diablo te tiene miedo a ti.
Lo que pasa es que Él tiene poder sobre los hombres cuando les hace creer que tiene poder sobre ellos. No le tengas temor a nada oculto, porque tú eres más que ellos. ¿Okay? Nadie puede tocarte, nadie puede encantarte, nadie puede maldecirte. Cristianos que vienen, es que me echaron una maldición. Pues pobrecito, porque se les devuelve. Yo no le tengo temor a las maldiciones, a la brujería. Es que dejaron un rato muerto ahí afuera, que dejen 14. Pero cuando digo espanto es por la severidad de esa condición o de ese pecado, estar haciendo ocultismo, adivinación. Eso sabemos que no solamente ofende a Dios, sino que es una cosa espantosa. Pero vamos a cambiar el escenario. Y alguien dice, ¿tú sabías que Eric es como medio rebelde? Ay, sí, yo me he dado cuenta. Se ríen. Y levantan la ceja. ¡Ah! ¿Verdad? Yo sí creo. No, pero tengámosle paciencia, que Dios está obrando, y eso es cierto. Pero hay un problema, y es que la Biblia me compara lo primero con lo segundo. Fíjate que no dice ni que es similar, dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Y como adivinación es la obstinación. No está diciendo que lo primero no sea serio. Está diciendo que lo segundo es tan grave como lo primero. ¿Me estoy haciendo entender? Los seres humanos no hemos entendido el alcance de lo que es la rebeldía. No hemos entendido. Rebelarnos contra Dios o contra las autoridades que Dios ha establecido, no hemos entendido. No sabemos realmente. ¿Sabes por qué? Porque si lo supiéramos, no habría los actos. Las consecuencias son tan devastadoras que no habría los actos. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Yo he conocido gente que cuando conocieron a Cristo sacaron todos los ídolos de la casa, y las estatuas, y sacaron todo, pero son unos rebeldes y siguen siendo rebeldes con sus autoridades y con todo el mundo. El peor ídolo lo dejaron. Mira, más esperanza. Voy a decir algo atrevido que a algunos no les va a gustar. Más esperanza hay para aquel que deja todas sus estatuillas, pero renuncia a la rebeldía de su corazón y se vuelve una persona sujeta. Porque lo siguiente va a ser eliminar a los ídolos externos por obediencia. Ahora, ¿qué hizo Dios? Yo he visto que la solución restauradora de Dios, yo la veo como en 3 pasos. Recuerden que nosotros estábamos bajo el poder de las tinieblas. Por lo tanto, ese es el estilo de vida, así es que se vive en el reino de las tinieblas, en el mundo. ¿Y qué es el reino de las tinieblas? No es el ocultismo, no es la corrupción de la política, no son las pandillas, las gangas. No, el reino de las tinieblas o el poder de las tinieblas es todo lo que está fuera del reino de la luz. 1 milímetro afuera es el reino de las tinieblas o poder de las tinieblas. Y el reino de la luz es aquel que está establecido por la fe en Jesucristo y nada más. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios primero? Primero tiene que trasladarnos, porque estamos en el gobierno equivocado. Y conocemos el pasaje, pero te los traje otra vez en Colosenses 1. Este pasaje es uno de mis favoritos. Dice el cual, versículo 13, el cual, hablando de Dios Padre, el cual nos ha librado de la potestad. ¿Qué es una potestad? Es un poder, es un gobierno, es un establecimiento. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y el otro día veíamos que no fue que nos dejó en el limbo, nos cambió de gobierno. Ahora estamos como quiera bajo gobierno porque estamos bajo un reino. Y donde hay un reino, ¿hay qué? Un rey. ¿Y hay qué cosas? Leyes. Y hay súbditos, sí señor. Eso es lo primero. Pero cuando nosotros somos trasladados al reino de la luz, al reino de Jesucristo, no sé si te diste cuenta que no sabemos caminar en él. ¿Tú no has visto un colombiano que va por primera vez a los Estados Unidos? No se atreve ni mascar chicle en la calle, porque cree que lo van a multar. Y la cosa es que lo multan.
Sí, porque los pares los hace. Y resulta que allá pares significa parar. Entonces sí, no solo parar, tienes que contar hasta 3. Si el policía contó hasta 2, te multan. Y a la misma vez hay derechos y privilegios allá que acá no tenemos. Allá tú llegas a un rojo y si no hay, y tú miras, haces una derecha feliz. Quiere decir que en el reino hay beneficios también que no teníamos antes. Por lo tanto, una vez somos trasladados, ¿qué tenemos que hacer? Claro, aprender, conocer cómo se vive en el reino para aprender y ajustarnos. Por eso la Biblia habla de bebés espirituales. ¿Ser bebé espiritual es malo? No, todos fuimos bebés espirituales. Eso es lo mismo que decir que si ser bebé humano es malo, no. Es un tiempo de cuchi cuchi, y a los recién convertidos se les perdona todo. O sea, no olvídese. Llegó tarde, que todavía fuman, déjalo ahí. Ya pronto, que es rebeldito. Bueno, vamos por parte, pero la Biblia misma habla de que hay 2 estados, hay un estado de madurez, y cuando se habla a cristianos maduros, tú te das cuenta que la tónica de la Escritura cambia y se vuelve severa. El autor de Hebreos y Pablo a los Corintios es severo cuando le habla a cristianos maduros que no deben estarse comportando como bebés espirituales. Por lo tanto, tenemos que aprender. En Mateo 28, una parte de la Gran Comisión, la conocemos, versículo 19, dice, por tanto, dijo Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. Y salto al 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no sugerido. En otras palabras, que Jesús dejó mandamientos. Entonces, lo que él está diciendo es ir a todo el mundo, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, en otras palabras, incorporándolos al cuerpo de Cristo, y luego que los incorporas, ¿qué haces? Les enseñas. Un cristiano no enseñado es como un colombiano que llegó a Estados Unidos y vive como le da la gana. Perdona que diga colombiano, hispano en términos generales. Pero luego que nos enseña, hay un tercer paso, no sé si llamarle, porque siempre estuvo presente, pero parte de esa enseñanza, y yo lo pongo como punto número 3, es que nos sujeta a autoridades humanas. Ya estábamos sujetos, pero no sabíamos estar sujetos. Entonces, parte de esa enseñanza, parte de lo que tenemos que aprender es a entender qué representan esas autoridades humanas, naturales, terrenales, en la vida de nosotros. Y Dios resulta que nos sujeta a hombres mortales, tanto dentro como fuera de la iglesia. Por muchas semanas venimos hablando de la autoridad de Dios y la obediencia a Dios, ¿verdad que sí? Pues hoy vamos a hablar de sujetándonos a las autoridades delegadas, así se llama la enseñanza de hoy. Sujetándonos a las autoridades delegadas. ¿Cómo funciona la autoridad? Funciona como funcionan otras cosas, de arriba hacia abajo, por delegación, por irradiación, si le queremos llamar así. Salmo 133, aunque no habla de autoridad, está hablando de un concepto, de cómo muchas cosas descienden de lo alto, del Padre de las Luces. Versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Alguna vez hablamos de este pasaje aplicado a la gracia y al favor de Dios. Pero dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Quién dice la Biblia que es la cabeza? Es Cristo. Sobre el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Quién es Aarón? El sacerdote, claro, el sumo sacerdote. Pero si le damos una interpretación en el sentido de esa continuidad, claro, Aarón sigue siendo Cristo, pero recuerden que nosotros somos sacerdotes. No somos el sumo sacerdote, pero somos sacerdotes delante de Dios. Entonces desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras.
en otras palabras, el cuerpo. En otras palabras, las cosas que vienen de Dios vienen muchas veces por irradiación, y así es la autoridad también. Dios delega autoridad, y esa autoridad está facultada para delegar también su autoridad en otros. Nadie podría decir, tú no me puedes nombrar, a mí me tiene que nombrar Dios directamente, porque si tú fuiste delegado por Dios, yo puedo ser delegado por ti. Así funciona la autoridad. Como una entrega de testamento, no es bueno el ejemplo porque no se entrega completamente, se imparte. Se usa también a través de la imposición de manos. Los apóstoles le imponían manos cuando iban a enviar a alguien, era para enseñar de autoridad y de comisión, de comisionarlos. Una vez, ¿ustedes creen que Jesús era un hombre de autoridad? Tanto que se lo cuestionaron. ¿Tú con qué autoridad dices estas cosas? Y dicen que no era como cualquiera, sino que era alguien que hablaba como quien tenía autoridad. Todo el mundo reconoció la autoridad de Jesús. A Jesús le tenía miedo, tú sabes eso, ¿no? Le tenía miedo. Los fariseos, todo el mundo le tenía miedo. Quizás por eso lo odiaban tanto. Pero eventualmente llegó el momento en que cuando trataron de arrestarlo y Pedro se opuso, él fue el que resistió a Pedro y le dijo, no, es que llegó el momento. Él nunca resistió a la autoridad. Solamente que esa misma autoridad no lo había procesado, pero ahora sí. Ahora fueron a arrestarlo. Y él no se resistió. Cuando ya está frente a Pilato ocurre lo siguiente. Miren en Juan 19, versículo 9, dice, y entró otra vez en el pretorio, ya le estaba en manos de autoridades, y dijo a Jesús, Pilatos, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¡Auch! Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y entonces, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pues suéltame a este tipo, que qué cosa tan terrible. Pilato estaba asustado, tú lo sabías, ¿no? Y después viene la esposa y dijo, ay, yo tuve un sueño con este hombre que... No. Jesús la tenía clarísima. Él sabía que Pilato estaba en autoridad sobre él. Pero le recordó, recuerda de dónde viene esa autoridad. Tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si alguien no te la hubiera entregado. En otras palabras, cuando uno ve la autoridad delegada, ok, miren, hombres y mujeres de Dios, creyentes que me escuchan esta mañana, cuando dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, una de las cosas que tenemos que aprender es a lo siguiente, grábate esto, que cuando vemos una autoridad delegada, vemos a Dios. No estamos viendo a Dios, estamos viendo una representación de Dios. Sabiendo que este Dios, que no es Dios, se equivoca. Eso es lo que lo hace difícil para nosotros. Pero desde el punto de vista de la delegación de la autoridad representa a Dios. Yo tengo una anécdota. Cuentan que una vez iba un hombre, tenía un caso en un juzgado. Una vista le llaman acá, ¿cómo es que? Una vista, en mi país le llaman una vista, que es previo al juicio, no hay un juicio todavía, es como, ¿ah? Bueno, algo así, allá le decimos una vista. Es un caso en corte, tenía que comparecer, porque estaba siendo señalado o acusado de algo, tenía que ir a comparecer ante el juez y ante los acusadores y el fiscal, y entonces iba nervioso, entonces iba tarde, y entonces llegar tarde es todavía más serio, y había trancón, y entonces el carro al frente iba lento, y entonces empezó a pitarle, y entonces encima de eso se para comprar el periódico,
y el hombre estaba rabioso. Y cuando pasa por el lado ve que es una mujer y dice, bruja, tenía que ser una mujer. Le saca el dedito bonito y le pasa por el lado y llega. Solo llega unos minutos tarde y el abogado le dice, por suerte no ha salido el juez todavía. Uy, qué bien, menos mal. Y entonces se sientan, están esperando. Acuérdense, todo el mundo de pie, aquí se ponen de pie, todo el mundo de pie, everybody up, que viene el juez y se levanta todo el mundo y entra la juez. Y era la niña del frente, la del carro, la del periódico. ¿Cómo cambia el panorama? ¿Cómo cambia la perspectiva? Dígale, vieja bruta, ahora. Él estaría orando que no me haya reconocido, que no me haya reconocido, que lo sepa. Y a lo mejor la juez dice, ¿usted me está familiar? No, yo nunca le he visto. Cuando uno ve autoridad delegada debe ver a Dios. Miren, ¿por qué? Porque un policía de tránsito lo detiene porque usted no lleva el cinturón. Claro, yo sé lo que me van a decir, para que le dé 50,000 barras, bueno, no. No. Vamos a suponer que es uno de esos cuantos honestos. Usted estaba sin cinturón y lo detuvieron. ¿Ok? ¿Por qué él lo detuvo? Porque está contra la ley estar sin cinturón. Pero ¿quién lo facultó a él? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te lo voy a poner en el caso extremo. Porque el presidente no puede venir en persona a pedirte que te pongas el cinturón. Tan sencillo como eso. Y hay una delegación a través de unos esquemas jerárquicos que llegan hasta el último de los representantes de esa jerarquía, y ese, que antes despectivamente le decían el chupa, ya no le dicen así, creo, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Depende. Y a ese que a veces desprestigian y que insultan. Una vez alguien vio esto y nos lo contó. Y es que había un trancón y había un policía de tránsito aquí en Bogotá. Eso fue hace años. Y deteniendo una de las arterias de una de las vías para dar paso al otro. Pero se estaba demorando, y empezaron, empezaron a pitarle. Y parece que lo irritaron. Entonces volteó y hizo como un gesto y siguió. Entonces como diciendo, ¿quieres pitar? Pues ahora. Y se bajó un tipo de un carro, lo agarró así, lo sacó y le hizo. Y pasaron. Ay, santo Dios. El mismo presidente no puede venir a pedirnos que hagamos los altos en los semáforos y que nos pongamos el cinturón. Por lo tanto, tiene que hacer una delegación de autoridad. Y el último, la punta de esa estructura jerárquica es el policía de tránsito. Pero a veces lo menospreciamos porque tú tienes más estudios. De ahí usted no sabe quién soy yo. Uno tiene más estudios. Mire, cuando un policía detiene un automóvil, debe saber que ese policía muy probablemente no tiene automóvil. Tiene una motico que le da el Estado. Es muy probable porque su salario posiblemente no le alcanza. Y uno ve todas esas cosas. ¿Qué educación tendrá este individuo? A lo mejor no habla ni bien. A lo mejor es una persona, un niñito, jovencito. No sabe cuántos doctorados yo tengo. Se atreve a detenerme cuando yo ando en mi BMW. ¿Qué le pasa a este renacuajo? Perdimos el año, realmente perdimos la perspectiva de lo que es la autoridad. Porque esa persona representa a Dios mismo. Digo, si le vamos a creer a la Escritura, ¿no? Y la intervención de él es idéntica a si el mismo presidente Santos viniera e interviniera. Ahora, ¿qué nos ordena la Biblia al respecto? Este pasaje lo conocemos, Romanos 13:1. Es de esos pasajes incómodos, pero está ahí. Quien quiera arrancar esa parte de la Biblia, pues arránquela. Y así calma su conciencia. Le advierto que en Apocalipsis dice que
Cuidado el que le quite o le agregue a este libro. Así que no sé qué sería peor. Pero Romanos 13:1 dice, sométase. Ya empezó mal. No hemos dicho sino una sola palabra y ya no me gusta. Sométase. Una vez yo estaba en una clase de seminario y el maestro estaba hablando del principio de la autoridad. No me acuerdo si era del matrimonio, algo así. La cosa es que una mujer del grupo dice, pastor, le dice el maestro, pastor, pero por favor aclárenle algo al grupo o aclárenos, por favor. Es que siempre se habla de someterse y que la mujer se someta al marido. Pero no es someterse, no, es sujetarse. Y la mira así y le dice, hermana, es lo mismo. Es lo mismo, no le gusta someterse, pues sujétese, pero cuando se sujeta se somete porque es exactamente lo mismo. ¿Okay? Sométase toda persona. Ahí continúa mal, porque no... ¿Hay una pila cargada o no? Para entonces usar... No, yo uso el de mano entonces, que lo hice. Gracias. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Estas no son palabras bonitas. Yo sé que uno quisiera escuchar hablar de la gracia y de que Dios me ama y Dios me perdona. Y es que eso es una verdad paralela. Esa es la otra parte de la báscula. Pero Jesús dijo que nos enseñaran a vivir como se vive en el reino. Y Pablo está cumpliendo ese mandamiento, la gran comisión. Nos está enseñando cómo se vive en el reino. Así se vive en el reino. Di conmigo, así se vive en el reino. Obedeciendo, sujetándome. Así es que se vive en el reino. Y yo también, todos se supone que estemos sujetos a las autoridades. Y alguien puede decir, sí, pero eso no puede referirse a todas las autoridades. Bueno, resulta que en el contexto en que Pablo escribió esto, no nos dejó espacio para elegir la calidad de las autoridades. Porque el gobierno romano era un gobierno tirano, sangriento, opresor. Y ese era el gobierno que estaba vigente en el momento en que Pablo dice, sométanse a todas las autoridades superiores porque representan a Dios. No las resistas porque quien las resiste está resistiendo a Dios. Claro, no hace mucho aprendimos que hay momentos en que hay que resistirla, ¿sí o no? Ah, claro. Pero por eso vamos en cadena. Hay momentos en que hay que resistir a la autoridad. ¿En qué momentos? En los momentos en que yo sé que lo que me está diciendo es contrario a lo que le dijo su autoridad. ¿Ok? Y si a mí me consta que lo que él me está ordenando es contrario a lo que le ordenaron que me ordenara, yo puedo decir con respeto y honra, porque eso no se negocia. Perdóname, pero es que yo sé que no es eso lo que nos mandaron a hacer. No, pues lo hace porque si no, perdóname, no puedo. Y ahí tenemos que resistir a la autoridad. No solamente podemos, estamos en la obligación de resistirla. En otras palabras, que la sujeción a la autoridad no depende de la calidad de esa persona en autoridad, depende de la calidad del que está bajo autoridad. Voy a repetir eso. La sujeción no depende de la calidad de la autoridad, sino de la calidad de quien está bajo autoridad. Quien está bajo autoridad y entendió, a eso me refiero con calidad, estoy hablando de madurez. Quien lo entendió sabe que el camino es el camino de la sujeción. Ahora, ¿por qué tenemos que aprender o debemos aprender a sujetarnos? Yo veo por lo menos 6 razones. Primera razón,
Porque la autoridad es el mecanismo por medio del cual opera todo lo que Dios ha establecido. Desde el principio, Dios comisionó a Adán y a Eva y les dio autoridad. Por eso dijo que sojuzgaran el mundo. Les dio una investidura, les invistió de autoridad. Y todo lo que Dios hace es a través del mecanismo de la autoridad. Recordemos que la autoridad pone orden. ¿El orden es de Dios o no es de Dios? Claro. Observa y regula y se asegura de que se cumplan las cosas que se deben cumplir. No debemos perder la noción de que lo que una autoridad debe perseguir siempre es el cumplimiento de principios. Lo que pasa es que los principios se protegen a través de ¿qué? De mandamientos y de leyes. Pero lo que estamos todo el tiempo tratando, se supone un gobierno incluso, que la Constitución y la legislación de un gobierno sea en pro de proteger los principios. Sabemos que en gobiernos corruptos eso no pasa y lo que se protege son intereses, no principios. Pero se supone que la ley y el mandamiento es para proteger principios. Por lo tanto, como les hablaba yo en alguna ocasión, cuando veamos un mandamiento, usa tus rayos X. Cuando veas el mandamiento, atraviesa esa cáscara áspera y a veces incómoda y mira la nuez que está dentro. Mira la pulpa de la fruta, porque dentro de la ley hay un principio que te beneficia y te bendice. Por eso el salmista siempre hablaba en términos de que él amaba la ley de Dios. Mira acá, ¿qué niño dice, papá, yo amo todas estas reglas, que no puedo salir después de las 6, que tengo que lavar la loza, que tengo que hacer mi cama, que tengo que bañarme? Todas esas reglas que tú tienes me encantan, papá. Dime qué hijo dice eso. Porque no ha visto realmente que todas esas reglas bendicen al hijo. Lo bendicen. Y cuando tú detectas ese principio, que dentro de cada mandamiento hay un principio, tú empiezas a amar la nuez que está dentro. Segunda razón, porque las sensaciones o reacciones de los seres humanos son más rápidas que sus pensamientos y necesitamos la regla. Estoy hablando del hombre caído. Cuando cualquier persona enfrenta una situación, normalmente la reacción es más rápida que la conciencia y es más rápida que la razón. La reacción es más rápida que la razón. Cuando hay un mandamiento y aprendemos a obedecer el mandamiento, eso nos da un espacio para razonar, para pensar, para decir, esto es lo que yo debía hacer, qué bueno que lo hice. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que la regla en la casa es que no se le pega a nadie, que ningún hermano le pega a su hermano. Y hay sanciones. Y los muchachos saben que el castigo es severo. Cuando el hermano se enoja con el otro, la ira le hace sacar el puño y se acuerda del mandamiento y se acuerda de las consecuencias. Y solo por las consecuencias hace... Y se aguantó. Y a los 5 minutos está jugando con su hermanito. Se le olvidó la rabia. Y no hubo castigo. ¿Me estoy haciendo entender? El mandamiento nos protege. ¿Nos protege de quién? De nosotros mismos. Tercera razón. Porque nuestra sujeción está amenazada todos los días, varias veces al día. ¿Por qué? Porque en cada ambiente hay alguna autoridad. Tú estás en tu casa y posiblemente, a menos que seas la cabeza del hogar, o que vivas solo, pero es muy probable que en tu casa tú no seas la autoridad y sea otro u otra. Digo, en caso de las mamás solas con sus hijos, ¿no?
Entonces sales y si vas manejando, hay autoridades en la carretera. O si vas en el Transmilenio, posiblemente hay, porque quien mismo te deja pasar o no te deja pasar es una autoridad. Te bajas allá y posiblemente hay una autoridad en la calle, policía de tránsito. Llegas al trabajo y hay un celador al frente, esa es una autoridad. Subes a la oficina y llegas y te encuentras con el jefe. Donde quiera que estamos, hay algún tipo de, la probabilidad es alta de que haya algún tipo de autoridad. Por lo tanto, el mandamiento que contiene el principio de la sujeción nos protege en todos los escenarios. Cuarta razón, porque la autoridad está facultada para castigar. Eso es una buena razón para someternos. Hay personas que, por ejemplo, están en contra de la pena de muerte. Yo, por principio, sí estoy en contra, y mucho más en un país como Colombia. Aquí no se podría nunca poner pena de muerte porque sabemos qué sucedería. Moriría solamente el hijo del pobre. Pero decir que eso está mal que un gobierno lo haga, no tenemos facultad para eso, porque sí están facultados para hacerlo. Sí están facultados y están facultados por Dios. Que no matarás, eso no le aplica a los gobiernos cuando los gobiernos están ejerciendo su responsabilidad de establecer sanciones por los diferentes delitos que se cometen. Romanos 13, versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. En otras palabras, que parte de la función de la autoridad es infundir temor. ¿Por qué? Porque le tenemos temor a la consecuencia. El ejemplo del puño al hermano. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El principio es sencillo. Porque es, escucha bien, servidor de Dios para tu bien. Ese principio es poderoso. Si me alcanza el tiempo lo comento. Es servidor de Dios para tu bien. No lo sabe. La gran mayoría de las veces no lo sabe. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y miren el ejemplo que utiliza. ¿Qué es lo que lleva la autoridad? La espada. Puede ser en sentido figurado, porque yo dudo que el papá saque la espada. Yo espero que no. O el jefe. Así que aplica en todos los aspectos, pero esa es la ilustración que usa. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que la autoridad sí está puesta y avalada por Dios para castigar al que hace lo malo. Quinta razón. Porque el creyente no debería necesitar la motivación del castigo. Ella está. La sujeción nos educa para no necesitar la motivación del castigo, sino hacerlo por conciencia. Si yo obedezco solamente por temor al castigo, soy inmaduro. Eso es mientras tanto. Una cerca al lado de un precipicio es para evitar accidentes y para los niños, pero un adulto no se lanza. ¿Me hago entender? Los límites son para los inmaduros. Pablo decía que el que ama cumplió la ley entera. ¿Tú sabías eso? En otras palabras, que en el momento en que nosotros aprendemos a amar, no necesitamos ley. Porque la misma ley del amor es la que esculpe cada uno de los mandamientos en mi corazón. Ya yo sé qué yo debo hacer y qué no debo hacer por causa de la ley del amor. Así que no deberíamos necesitar esa motivación. El entrenamiento a la sujeción nos hace perderle el temor al castigo.
Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarle sujetos a la autoridad, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Tan sencillo como esto. Quien no se sujeta, no ama. Sexta razón, porque el beneficiario primario en un esquema jerárquico es el gobernado, no es el gobernante. Por eso decía Pablo que él es servidor de Dios para bienestar del pueblo. Quien está bajo autoridad es el bendecido, es el protegido, el protégé. El que está en autoridad se supone que se sacrifique por el bienestar de quienes están siendo gobernados. Me llegó en esto ayer, ¿no? ¿A cuánto le llegó un video de cómo son los diputados allá en Suiza? La vida de ellos. No le llegó. Yo no lo puedo creer. Yo no pude creer, digo yo, el video que me llegó. Pero decíamos, wow, ¿cómo necesitamos eso? Los gobernantes, empezando con el primer ministro en Suiza, no tienen ningún privilegio. Ningún privilegio, no tienen chofer, no tienen carro del gobierno, tienen un salario bajito. El apartamento que les permiten vivir es unos de 50 metros cuadrados y los otros, los solteros y los que no, creo que 18 metros cuadrados. Ellos se lavan la ropa, no le ponen empleada doméstica, ni le permiten. Eso sería tremendo. Porque entonces el que esté ahí es porque quiere servir al país definitivamente. Es por misión. No hay espacio para enriquecerse ni para hacer de la política un camino para el beneficio propio. Si me acuerdo les envío el video. Así que la sexta razón es esa, porque el beneficiario primario dentro de un esquema jerárquico es el gobernado, no es el gobernante. Claro, alguien puede decir, pero pastor, yo estoy entendiendo eso, pero no lo entiendo. Porque si ahora soy hijo de Dios, ¿no estoy sujeto a Dios? ¿Y no a los hombres? Yo quiero terminar con un ejemplo bíblico. Ustedes recuerdan a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era el ex Pablo. No Escobar, Pablo. Pablo antes se llamaba Saulo. Y Saulo era un hombre bien peculiar. Vamos leyendo Hechos 9, desde el versículo 1. No sé cuántos recuerdan que Saulo era perseguidor de la iglesia. El que luego fue Pablo, el gran apóstol de la gracia. Fue perseguidor de la iglesia. Él era proactivo en esa gestión. No era que le dijeron, oye, persigue a la iglesia. No, él odiaba a la iglesia. Y él le pedía cartas de autorización al Sanedrín para ir a perseguirlos. Y cuando él daba su aval para que los ejecutaran, para que los mataran, para que los encarcelaran. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Todo apunta a que Saulo era un hombre. Los que estudian los temperamentos dicen que él era claramente colérico. Era un hombre de una tendencia reactiva, rebelde, violento, iracundo, justiciero. Se sentía justiciero de Dios. Y él era una autoridad religiosa, obviamente, y política en Israel. Y tenía una hoja de vida increíble. Circuncidado al octavo día, criado a los pies de Gamaliel, el gran maestro Gamaliel, ciudadano romano de nacimiento, no había sido comprada la ciudadanía. En otras palabras, el hombre había nacido parado. Entonces dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús se le aparece,
través de una luz y oye la voz, los demás no lo oyeron, se le revela, él cae en tierra, lo confronta con su obstinación. Y el siguiente versículo empieza diciendo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce una autoridad, inmediatamente reconoce una responsabilidad. Y si esa autoridad se tomó la molestia de revelársele de esa manera, algo tenía que ver Pablo en eso. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, en otras palabras, él inmediatamente reconoció la autoridad de Jesús, se sometió a la autoridad de Jesús. Y claro, yo creo que la gran mayoría entiende la autoridad inherente de Dios, así que no es algo que fuera, y más si se le aparece en una visión así y con una voz estruendosa, pues yo dudo que no se resista mucho. Pero aquí yo me voy a detener un momentito antes de seguir leyendo para usar la imaginación. Porque si detenemos el tiempo en ese momento, Pablo está tirado en el piso, acaba de oír una voz, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a detener el tiempo en ese momento. Todavía no sabemos lo que Jesús le responde. Y de momento, Pablo empieza a tener pensamientos y a decir, ¿qué es esto? Y a decir, o sea, Cristo era la verdad. Y yo he estado persiguiendo la iglesia. Y Él me irá a matar. O sea, yo soy malo. Pero no, parece que no me va a matar. Porque le percibí hasta una voz de amor. Pero estoy aquí delante de Él. ¿Y ahora qué? No me ha dicho qué es lo que quiere. Ah, pero espérate. Espérate. Yo creo que yo me estoy oliendo lo que pasa aquí. Claro, es que el man es inteligente. Me viene a reclutar. Claro, pero si yo era Saulo de Tarso, el perseguidor. O sea, ahora yo me puedo convertir en el líder más grande de la iglesia, porque la gente me escucha. Yo fui criado a los pies de Gamaliel. Yo soy ciudadano romano, tengo entrada, no me pueden tocar, no me pueden procesar indebidamente. Yo, mejor dicho, tengo toda esta educación. Entonces yo creo que quizás, porque puede ser, él sacó su hoja de vida más de una vez, así que a lo mejor él tenía su eguito, no sé. Entonces ya entiendo. Entonces el hombre vino y se me apareció en persona. O sea, de tú a tú como propio de dos jefes de Estado. ¿Tú sabes eso? Ahora soltamos la pausa. Porque él le acababa de hacer una pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí o no? Continuamos leyendo. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esa frase es importante. Se te dirá lo que debes hacer. Hay personas que se ofenden con el pastor, y ha pasado conmigo, porque los delego en líderes y no los atiendo personalmente. Y yo por amor y por cariño y por afecto atiendo personalmente la primera vez a una familia que llega. Y una segunda. O a veces me dicen, ay pastor, tú hablarías con fulanito. Bueno, hagámosle, ahí buscamos el espacio por tratar de sembrar una semilla. Pero una vez ya estamos aquí, yo solamente puedo atender una y otra vez a los que son inmediatos a mí. Pero la persona que tiene problemas de ego y de rebeldía, quiere siempre conectar con quién es el jefe aquí y con ese es mi llave, con ese que yo me llevo y todos los demás están por debajo. Y eso es feo y es inmaduro. Y cuando yo percibo eso, ¿tú sabes lo que hago? Le saco el cuerpo. Entonces lo primero que Jesús hizo después de quebrantar a Pablo fue sujetarlo a una autoridad delegada. Continuamos, versículo 17. Fue entonces
Ananías, porque ¿sabes qué? Él estuvo allá en una casa, le dijo, vete allá. Y estuvo 3 días ciego. Yo me imagino que él esperando, sin comer, sin nada, sin ver, y diciendo, pues estoy obedeciendo, pero yo no veo que pase nada. ¿Te ha pasado eso antes? Que tú sientes que estás obedeciendo, pero que nada sucede. Queremos obedecer y que lo siguiente sea el fruto. Yo no sé qué piensas tú, pero para mí 3 días es mucho tiempo. Cuando uno está en angustia, sin comer, cuando uno no sabe lo que está pasando, cuando uno no tiene la vista, no sabe si la va a recibir, no sabe nada. Jesús ya se desapareció. No vuelve esa luz, no vuelve esa voz. Hasta más adelante, claro, cuando ya hay una revelación directa, pero en ese momento él está solo y no aparece nadie. Y de momento Dios le dice a Ananías, a un cristianito desconocido porque no vuelve a aparecer en la Biblia. No es el esposo de Zafira, por si acaso. ¿Ok? Es otro Ananías. Le dice, mira, allá en la casa tal, en la esquina tal, ve que tengo un hombre que quiero que vayas y le impongas las manos. Está ciego. Cuando tú le impongas las manos va a ver otra vez. ¿Y cómo se llama? Se llama Saulo de Tarso. ¿Qué? ¿Saulo de Tarso? ¿Cuál Saulo? Saulo, el que sale en las noticias, Saulo, el que aprobó la muerte de Esteban, el que persigue a los cristianos, el que dicen que está por aquí. Y fue, es más, los cristianos de esa época se acercaban a Pablo con temor. Ya eso apareció más de una vez. Decían, ¿será verdad? ¿Estará convertido? ¿Será una estrategia para atraparnos a todos? Y el hombre obediente fue. Y aquí, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Qué tremendo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, Él me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Vamos a estar de pie. Yo creo que les comenté hace un tiempo un episodio que tuve una vez en un grupo de aquí de la iglesia, hace unos añitos. Creo que se los comenté. Estaba yo entrenando a un grupo de personas, es más, creo que eran todas mujeres, para el ministerio en aquel momento de sanidad interior, de consejería. Y estábamos hablando de la sujeción. Estábamos hablando de la sujeción a los líderes espirituales. ¿Es un principio sujetarse a los líderes espirituales? Sí, lo dicen Hebreos. Dice, obedecer a vuestros pastores, aunque el original dice a vuestros líderes, porque ellos velan por vuestras almas como quienes van a dar cuenta. Y ¿sabe qué? Da una razón más. Dice, para que lo hagan con alegría. En otras palabras, cuando un líder espiritual, y hablo yo en calidad personal, percibo la rebeldía de alguien o el ego de alguien, duele aquí dentro y molesta y dificulta la labor pastoral. Y cuando uno ve sujeción y cuando uno ve solidaridad y ve confianza, no, ustedes no saben, eso es como echarle aceite a una maquinaria, eso es tan rico. Y eso es lo que dice el principio de Hebreos. Y estaba yo entrenando a esas mujeres y estábamos hablando de la sujeción en el ambiente de la iglesia. Y una de ellas dijo, ay pastor, pero ¿sabes qué? Es que sujetarse a ti es tan chévere, es tan fácil. Porque la verdad es que sí, tú dices las cosas de una manera que uno quiere hacerlas de una y por eso tan chévere, ¿no? Entonces ya creía que me estaba echando cepillo y yo le dije, pues estás mal. Porque si tú estás sujeta porque yo te digo las cosas bonitas, no estás sujeta por las razones correctas. No todos los líderes dicen las cosas de manera bonita. Y si me coges bravo, no te lo voy a decir de manera bonita, porque a veces no digo las cosas bonitas. La sujeción no es condicional. Claro, ¿qué hacemos? Señor, ¿cómo puedo yo confiar que mi autoridad va a representarte dignamente
ahí, ¿sabe qué hago? Confiar en Él. Porque es que Él es el que me está diciendo, sujétate. Y cuando yo miro hacia abajo, a veces no veo algo que se parezca a aquello allá arriba. ¿No les ha pasado? Le pasa a las esposas. ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado el argumento, pastor, pero ¿cómo me voy a sujetar a mi esposo si es que él no se parece a Cristo? Él abusa, o no me cuida, o no cuida la casa. Es un cómodo. Él gobierna la casa para su beneficio. Pedro le da un consejo a estas mujeres, tú lo sabías, ¿no? El tema no tiene que ver con las esposas, pero ya que entré ahí, ¿no? Pero Pedro le da un consejo y le dice, ¿sabes qué, mujer? Sujétate. Porque a través de tu conducta sujeta y respetuosa te lo puedes ganar. Tremendo. ¿Tú sabes lo que también le dice? A los empleados, que para aquel tiempo no eran empleados, eran siervos, eran esclavos. Le dice, ¿sabes qué? Sujétate a tu amo y hónralo y respétalo, pero no solamente a los difíciles, a los fáciles y a los bonitos, sino a los difíciles también. Lo primero te consiente, lo segundo te forma. Y pocas cosas te forman más que una autoridad injusta. Cuando tú oras, Señor, fórmame. Señor, purifícame. Tú no has orado eso, ¿verdad? Purifícame. Y no sabes que la lija para limpiarte se llama el jefe tuyo o el marido tuyo. Eso pasa. Cierra tus ojos. Te damos gracias, Señor, por este día hermoso y gracias por estos temas, mi Dios, que aunque pudieran ser de esos temas que a algunos no nos gusta, es tu palabra. Y Señor, tu palabra nos gusta. Primero porque es la verdad. Segundo porque es buena. Porque es alimento para el espíritu. Porque es un antídoto contra los errores. Porque es vacuna, Señor, contra los males, Señor, en este mundo. Porque tus principios nos protegen, nos guardan, nos dirigen. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y es una luz en nuestro camino. Te damos gracias por todas las personas que tenemos en autoridad sobre nosotros. Este es un momento para darle gracias a Dios por tus autoridades. Pero piensa no en los bonitos, piensa en aquellos complicados. Sácate un instante ahí y dile gracias, Señor, por fulanito, gracias por fulanita. Enséñame, mi Dios, quizás la situación tirante es porque yo no he cumplido mi parte de sujetarme. Quizás mi soberbia, mi rebeldía, mi reactividad ha levantado las defensas de ese o de esa que está en autoridad sobre mí. Ayúdame, mi Dios, a dar un buen ejemplo, sobre todo cuando saben que soy creyente, hijo de Dios. En esta hora, Señor, te pido, mi Dios, por toda la iglesia y te pido por espíritu de humildad, porque es que la sujeción va de la mano de la humildad, Señor. Cuando no somos sujetos, estamos siendo soberbios y faltos de amor. Ayúdanos, mi Dios. Gracias por las autoridades buenas, por aquellos, mi Dios, que nos influencian pero que se parecen a ti. Y cuando quien está en autoridad sobre mí no se parece a ti, permíteme a mí parecerme a ti, Señor. Porque Jesús fue Jesús aún delante de Pilato. Perdónanos, mi Rey. Ahora entendemos, Señor, que como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación.
Así que, Señor, hemos sido posiblemente idólatras. Te damos gracias porque el mandamiento de Jesús trasciende las eras, las épocas, las fronteras, los países. Y hoy aquí estamos aprendiendo a hacer todo aquello que nos mandaste. Ayúdanos, Dios. Sabemos que esto es una meta posible solamente a través del Espíritu Santo. Y cuando nos veamos con humildad sujetándonos, respetando y honrando a nuestra autoridad, que eso nos recuerde que tu Espíritu está vibrante y está vivo dentro de nosotros, produciendo ese fruto. Rey del cielo, te bendecimos en esta hora. Gracias por esta semana. Permite, Señor, que las cosas que vamos a hacer aquí en la iglesia traigan un fruto precioso. Los que venimos mañana, Señor, a laborar aquí, permite que lo hagamos con convicción, con alegría, oh Dios del cielo, y sembrar en nuestra casa espiritual. Oro en este momento por todo aquel que está atravesando situaciones complejas, sean financieras, sean de salud, sean laborales. En el nombre de Cristo Jesús depositamos en ti nuestras cargas y sabemos, mi Dios, que podemos confiar porque todas las cosas están siendo atendidas por ti. Tú eres el Dios proveedor, el Shaddai, tú eres el Dios que todo lo ve y el Dios de justicia. Y te damos gracias porque eso nos fortalece y nos da la confianza de seguir adelante. Te bendecimos, Rey del cielo, y oramos estas cosas con gratitud y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, son las 12 menos 4 minutos, así que estamos logrando nuestro propósito. Van a ver que parte de lo que estamos haciendo y lo que vamos a estar haciendo es eso, compactando la reunión, la vamos a compactar incluso más. ¿Okay? Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Recuerden que están los GPS. Esta semana es Semana Santa, no, la otra, ¿verdad? Es la otra. Ok, así que todavía no. Dios les bendiga. Que tengan una linda y excelente semana. Mañana a las 8, los que